tal? Muy buenas noches. Aumenta el desconcierto ante la postura inamovible del gobierno de Reino Unido de imponer esa cuarentena a los viajeros que lleguen de España, incluida Canarias. Los turoperadores esperan acontecimientos. Yanira Rodríguez para retomar sus vuelos. Y los que han decidido seguir operando están sumando pérdidas. Hoy los aviones procedentes de Reino Unido han llegado a Canarias a una cuarta parte de su capacidad, mientras el gobierno de Boris Johnson sigue recibiendo voces discordantes. 47 empresas británicas acaban de remitirle una carta pidiendo el fin del confinamiento para las personas que viajan a España. Me decían, no vayas allí. ¿Por qué? Aquí no hay absolutamente nada. Y en declaraciones a Televisión Canaria, el embajador británico en España, Hugh Elliott, ha dicho que España y Reino Unido son países aliados, pero que ahora mismo salvaguardar la salud pública es lo prioritario. Asegura que la petición de excluir a Canarias de esa cuarentena se está examinando al detalle. Nuestras recomendaciones de viaje y las medidas de cuarentena, por supuesto, se revisan continuamente y levantaremos estas medidas cuando sea seguro hacerlo. Y esta mañana el Pleno del Parlamento se ha vuelto a debatir sobre la necesidad de hacer test en origen en los aeropuertos, sobre todo porque se prevé una segunda oleada de la pandemia en los próximos meses. Lidia Rodríguez. Sí, Sanidad da por hecho que habrá un nuevo rebrote y dice que tenemos que estar preparados para poder afrontarlo. Siguen insistiendo en la necesidad de hacer test en los aeropuertos y además se trabaja en la elaboración de un documento para reorganizar el Servicio Canario de Salud. Y baja el número de brotes y de casos activos en Canarias. Hay 168 positivos, son 7 menos que ayer. Y además Sanidad mantiene un control exhaustivo de los casos sospechosos de COVID. Salvador Cruz entre los turistas que llegan a las islas. Y nuestras cámaras, Fátima, buenas noches, han detectado cómo funciona el protocolo. Los controles de temperatura del aeropuerto detectan a un turista procedente de Alemania que tiene fiebre. Inmediatamente se activa una ambulancia que traslada al caso sospechoso y a su hermano al hospital para realizarles las pruebas PCR. Ahora los dos esperan por los resultados aislados en un complejo turístico cedido al Cabildo que lo utiliza para este tipo de casos. Intenso y polémico pleno el celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Se ha hablado del acuerdo europeo para la reconstrucción económica, pero también de otros asuntos. Marlene Bello. Muy buenas noches. El objetivo de este pleno era el de informar en el Congreso de los Diputados sobre el Pacto Europeo de Reconstrucción post-COVID-19, pero finalmente también ha sido el escenario para debatir de otras cuestiones como por ejemplo la crisis que está atravesando el sector turístico o la moción de censura que ha presentado Vox para septiembre. Y de cara al próximo curso escolar, la consejera de Educación, Manuela de Armas, ha insistido en que se va a inyectar un número importante de docentes y que se estudie además que haya enfermeras de zona y orientadores escolares para que ayuden en el inicio de las clases. Tremendo el susto que se llevaban esta mañana en plena calle peatonal en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre ha invadido con su vehículo la calle y luego ha amenazado a varias personas con una katana. El hombre fue detenido por la Policía Nacional. El Cabildo de Gran Canaria impulsa un espectáculo infantil para divulgar los valores naturales, etnográficos, astronómicos y arqueológicos del paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas. A través de títeres, escenografía y música se pretende destacar entre los más pequeños el enclave declarado Patrimonio Mundial en 2019. Y en los deportes se multiplican los equipos afectados por casos de coronavirus en España, unos brotes que también afectarán a la Supercopa de baloncesto que se va a disputar en Tenerife en septiembre, aunque aún no se sabe qué aforo va a poder tener esa competición. Miguel Quintana. Sí, hasta 2.000 espectadores, Fátima. Muy buenas noches. Espera la organización poder acoger en el Santiago Martín de la Laguna, aunque dependerá, como bien dice, de esos rebrotes de la pandemia del COVID-19. Lo que sí ya se sabe cuál será el rival del Iberostar Tenerife. Le ha tocado el Real Madrid.
Volver al Sevilla y hacerse un hueco en el equipo que entrena Lopetegui es el objetivo de Roque Mesa. Pasa unos días de descanso en Gran Canaria, en los que aprovecha también para ayudar al equipo de su ciudad, al Telde. Y la vela latina no descuida la cantera y se vuelca con sus cursillos de verano. Hoy estuvimos en uno de ellos con niños de entre 9 y 16 años que aprenden los secretos de uno de nuestros deportes autóctonos. El Congreso ha superado el aforo establecido por la COVID-19. Con esta polémica empezaba la jornada en la Cámara. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Pleno para explicar el acuerdo del Fondo Europeo para la Reconstrucción Económica. Pero ese tema, Marlene Bello, no fue el único punto que generaba debate. Pues sí, un pleno, por cierto, polémico, ya que el Partido Socialista ha decidido acudir al completo a este Congreso de los Diputados, saltándose así el pacto de no superar el 50% de los representantes por partido político, algo que ha ocasionado cierto descontento. Además, también ha sorprendido la moción de censura presentada por Vox para septiembre, moción de censura que, por otro lado, no va a ser apoyada ni por el PP ni por Ciudadanos. También se ha hablado aquí en este Congreso de los Diputados sobre la crisis que está soportando el sector turístico y, por supuesto, sobre las medidas de cuarentena que ha impuesto el gobierno británico, medidas que el Ejecutivo Pedro Sánchez ha clasificado de desajustadas. El Fondo Europeo de Recuperación Post-COVID centra el debate en el Congreso en el último pleno antes del parón estival. No es un triunfo del Gobierno, señorías. Es la base y el estímulo para el éxito de un país entero que precisa ponerse en pie y recuperarse. Y usted dijo aquí, voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla. El acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo Europeo es, con sus limitaciones, claramente una buena noticia para España. Y hoy ayudará a las familias españolas y a las familias europeas, a las empresas y a los trabajadores a poder resistir ante esta crisis. Un fondo para superar la crisis y para financiar la modernización de nuestra economía. Las críticas más duras desde Vox y un anuncio que augura un tenso comienzo del curso político. No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Si tan urgente es para usted cambiar a este Gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? Señora Abascal, ¿que se va de vacaciones? Y preocupación por la situación en la que quedan territorios como Canarias tras la cuarentena impuesta por el Reino Unido. El Estado español ponga todo lo que hay que poner encima de la mesa para evitar agravios como el que está produciendo el Reino Unido. En este caso yo creo que más por desconocimiento que por otra razón. Canarias, en el acuerdo que tuvimos con usted y con el señor Ábalos, necesita garantías de que el sector turístico se prorrogarán los ERTE si fuera necesario hasta diciembre. Estamos trabajando incesantemente con ellos para ver si podemos lograr que ellos revisen esta decisión que han tomado. Y críticas también a los diputados socialistas que han llenado su bancada, a pesar de que sigue vigente la norma por la que el aforo del Congreso queda reducido al 50% por la pandemia. Han llevado en todo momento la mascarilla ante la imposibilidad de mantener la distancia social. Y aquí en las islas aumenta el desconcierto ante la postura del Gobierno de Reino Unido. Sigue sin ceder a las demandas de los gobiernos de España y de Canarias para que se suspenda la cuarentena a los viajeros procedentes de las islas. Y son ya muchas las voces críticas contra esa postura y los turoperadores esperan cambios porque baja cada vez más, Yarira Rodríguez, el número de turistas. Para que se hagan una idea, el último vuelo que llegó hoy de Birmingham debía traer 200 personas y han desembarcado menos de 50. Los trabajadores que habían comenzado a trabajar después del confinamiento temen volver al ERTE. Hay temor en el sector aquí en Canarias, pero también en Reino Unido. Hoy Boris Johnson ha recibido la carta de 47 empresarios que están teniendo muchas pérdidas, porque las cancelaciones no se limitan a los vuelos inmediatos, sino que ya están llegando a los programados para el otoño y el invierno. Vamos, 1000 veces estaba mucho más seguro aquí, sobre todo en Canarias, que allá en Reino Unido. Aquí estoy más seguro que en Reino Unido. Me decían, no vayas allí. ¿Por qué? Aquí no hay absolutamente nada.
El embajador británico en España dice que se está examinando la posibilidad de excluir a Canarias de esa cuarentena. Así lo ha comunicado a un equipo de esta casa. Elliot sostiene que aunque España y Reino Unido son países aliados, ahora mismo lo prioritario es salvaguardar la salud pública ante los rebrotes. Hemos recibido la petición del Gobierno español de excluir a las islas de estas medidas de cuarentena y, por supuesto, examinaremos cuidadosamente esta petición. Nuestras recomendaciones de viaje y las medidas de cuarentena están bajo constante revisión y levantaremos estas medidas cuando sea seguro hacerlo. Y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que ha dicho hoy en sede parlamentaria que se reorganizará el Servicio Canario de Salud para hacer frente a la posible segunda oleada de la COVID-19. Además, ha insistido en la necesidad, Lidia Rodríguez, de realizar test a los turistas en origen. Sí, efectivamente, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, insiste en la necesidad de hacer esas pruebas en el aeropuerto para intentar detectar a los posibles enfermos de coronavirus. Asegura que se sigue trabajando en ello a nivel estatal. Aquí en el Parlamento ha reconocido que se espera un nuevo rebrote y que hay que estar preparados para poder afrontarlo. En este sentido, anunció que se está organizando un documento para reorganizar el Servicio Canario de Salud. Un documento que incluirá, por ejemplo, que las gerencias de atención en los hospitales van a tener que al menos garantizarse durante 3 meses la tenencia de equipos de protección individual. Además, también recomiendan contar con una bolsa de trabajo que incluya enfermeros y auxiliares. Recomendó además planificar con mucho detalle las vacaciones de la plantilla y también anunció que van a intentar adelantar la campaña de la gripe para que el 80% de la plantilla sanitaria pueda vacunarse. A día de hoy, con ese elemento que esperemos sortear, tenemos un volumen de reservas más que suficiente, en el sentido de, para el contexto en el que estamos. Aprovecho, por cierto, para añadir un datito, que también estamos permanentemente analizando cuál es la intensidad con la que tenemos que usar las mascarillas. Y es que Canarias es actualmente la única comunidad donde el uso de la mascarilla no es obligatorio en todo momento, pero eso puede cambiar en cuestión de días. El gobierno canario está a punto de aprobar una medida que incluya su uso en todos los espacios públicos. Lo anunciaba Naira Alemán en el programa de esta casa en Buenos Días Canarias. Estaban pendientes con el Consejo de Expertos Sanitarios a ver pues ese fleco que quedaba, rematarlo y hacerlo obligatorio, hacer la mascarilla obligatoria también en Canarias. Si cada uno no se cuida y cuida al resto, si cada uno no es responsable, de poco sirve esta obligación porque no tenemos a un policía al lado para que nos recuerde que nos debemos poner la mascarilla. Porque los datos son buenos en Canarias, pero no nos podemos relajar. Ha descendido el número de brotes y también el número de casos activos, que ahora son 168, 7 menos que ayer. Desde Sanidad sostienen, Salvador Cruz, que la incidencia de la COVID-19 continúa siendo baja. Canarias, Fátima, buenas noches, cumple 49 días sin sumar nuevos fallecidos a la lista negra de la mayor crisis sanitaria del siglo y además la presión de la pandemia sobre el sistema sanitario es bastante escasa. A día de hoy en el archipiélago solo hay 13 hospitalizados y solo uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de la baja incidencia de la enfermedad, los controles no cesan y nosotros hemos sido testigos. Nuestras cámaras captaban el momento en el que se activaba el protocolo después de que un turista que acababa de aterrizar en el aeropuerto César Manrique Lanzarote, procedente de Italia, presentara fiebre. Tanto él y su hermano fueron trasladados en ambulancia al hospital. Allí les realizaron las pruebas PCR y ahora los dos permanecen aislados a la espera de resultados en un complejo turístico cedido al Cabildo que lo utiliza para este tipo de casos. Muchas gracias, Salvador. Y en todo el país las cifras oficiales apuntan a 1 millar de nuevos contagios diarios. Es la mayor cifra, Marlene Bello, desde el 1 de mayo. Eso fue en pleno confinamiento. Según los datos proporcionados por Sanidad, Aragón, con 424 nuevos contagios, seguidos de Cataluña con 211 y de Madrid con 199, son las comunidades que más han contribuido a incrementar el número de contagios en las últimas 24 horas.
Los datos del Ministerio de Sanidad son muy diferentes a los de la Generalitat de Cataluña, que suma solo en su región y solo en 24 horas 969 contagios y 8 fallecidos. En Lérida se ha ingresado a menos personas en el hospital comparado con ayer. En esa zona se han aligerado las restricciones. Aragón continúa con limitaciones en varias zonas, incluida Zaragoza. Hay 45 brotes en residencias y 112 mayores contagiados. Casos positivos en 45 centros residenciales. Un caso positivo es un brote, insisto. Pero el 80% de los casos positivos se concentran en 4 residencias. El Gobierno de Aragón ha recibido una tercera condena por no proporcionar el material necesario a sus sanitarios. En Madrid, los casos se han disparado en la última semana. Desde este jueves la mascarilla será obligatoria, como ya lo es en toda la península. Hemos sido una comunidad que, a diferencia de otras regiones, ha mantenido y mantiene controlado al virus en esta segunda oleada. Aguado ha asegurado que Madrid contará con 180 nuevos rastreadores antes de que acabe esta semana. Galicia ha sumado 7 positivos en las últimas horas, tiene 249 activos. Desde este miércoles, los riojanos, vascos, navarros, catalanes y aragoneses que quieran visitarla tendrán que registrarse o podrán ser multados. Y la campaña del Gobierno de Canarias, El último regalo, en ella se advierte sobre el riesgo de las reuniones familiares sin mantener las medidas de seguridad por el coronavirus. Esta campaña ha dado la vuelta al mundo y tiene casi 20 millones de reproducciones. Se trata de un trabajo netamente canario. Conocemos a sus responsables. Para mí el momento de mayor impacto del spot es cuando nuestro abuelo abre la caja. Adolfo Peña, de la productora Clayton, nos cuenta el momento más sorprendente de la campaña de sanidad. Es en el que le regalan al abuelo un respirador y luego en la secuencia siguiente se le ve en el hospital. La publicidad nos muestra un reencuentro familiar después de la pandemia en el que no se cumplen las medidas de seguridad y que acaba con el más vulnerable de la familia en la UCI. Supongo que es algo que la gente se va haciendo viral, se empieza a pasar, que es algo ya incontrolable. Oye, mira lo que pasa, cuidado con las reuniones familiares, hay que tener prudencia. El guión es de esta agencia de publicidad. Los integrantes de la agencia pasaron horas pensando hasta que dieron con la clave del respirador. Les pidieron seguir el mismo tono que los anuncios de la DGT, de manera que se genere conciencia visual. Que algo contundente, como un regalo, con un respirador dentro, era la idea perfecta para que pudiera calar y llegar en el público y el mensaje que queríamos comunicar. La publicidad se ha hecho viral en Sudamérica, en Bélgica y no para de crecer. Como agencia de publicidad es súper importante y gratificante que una campaña como contenido se difunda de manera viral. Lo que queda claro es que en Canarias se puede hacer publicidad a la altura de la que se hace en Península y en el resto del mundo. Al salón, que toca soplar las velas. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump trata de lograr la independencia total de la industria farmacéutica. Ya negocia con una empresa para que se encargue de fabricar los medicamentos más relevantes. Belén Mora nos cuenta más detalles desde Washington. El presidente Donald Trump anunció que está por culminar una negociación con la firma estadounidense Eastman Kodak, conocida por su larga historia en la industria fotográfica, la cual ahora pasará a fabricar ingredientes para medicamentos con el fin de lograr la independencia farmacéutica. El presidente dijo que los consumidores estadounidenses pueden beneficiarse de los medicamentos genéricos que son tan buenos como los de marcas conocidas, pero mucho más económicos. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria. Sexto día seguido con más de 1000 muertos en Estados Unidos, un país que sigue a la cabeza en número de contagios, más de 4.300.000. Las defunciones cerca de sumar las 150.000. América Latina también acumula cerca de 4,5 millones de casos. Se aproxima a las 200.000 muertes. El Reino Unido es el país de Europa con mayor número de fallecidos. En Francia se preparan para evitar una segunda ola. Nada dice que tendremos una segunda ola, nada dice que no tendremos una segunda ola. Miren a nuestro alrededor, en Cataluña hace 10 días habría dicho que no iba a haber una segunda ola, pero ahora Cataluña está en dificultades. En el aeropuerto de Berlín ya se ha inaugurado el centro de pruebas de coronavirus. Todos aquellos viajeros que lleguen de países de alto riesgo se someterán a un test. Y Rusia anuncia que tendrá su vacuna lista en agosto. Su registro estatal está previsto para agosto de 2020, con la condición de que se realice otro ensayo clínico para 1.600 personas después del registro. Se espera el lanzamiento de la producción en septiembre de 2020.
Será de uso público, pero los sanitarios la recibirán primero. Sin embargo, el país todavía no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas, por lo que no se conoce su grado de seguridad y de efectividad. En Canarias, al mes se destinan 470 millones de euros para financiar los ERTE. El Gobierno dice que se trata de un colchón social básico para amortiguar el golpe de la pandemia. La consejera de Economía, Elena Mañez, confirmaba en Buenos Días Canarias que trabajará con el Estado para que los ERTE se prorroguen más allá de septiembre aquí en Canarias. Los ERTE han demostrado ser la gran medida, el gran colchón social que ha puesto en marcha el Gobierno de España para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras y también a las empresas. Por lo tanto, vamos a defender, como hemos hecho desde el minuto 1, esa prórroga mientras sea necesario. En el próximo curso, enfermeras y orientadores escolares podrían formar parte de la plantilla en los centros educativos. Es una propuesta que está estudiando el Ejecutivo canario para reforzar la seguridad sanitaria. Además, en las guaguas escolares los asientos serán asignados y será obligatoria la mascarilla. En Canarias, casi 1.390 rutas transportan a más de 39.000 escolares de centros públicos. Si se contabilizan los colegios privados y concertados, la cifra llega a las 1.900 rutas que transportan 45.000 niños a diario aproximadamente. Vamos a aplicar las mismas pautas de prevención en todos los servicios de transporte de viajeros de Canarias. No se va a distinguir entre públicos o privados. Los vehículos van a sufrir un proceso intensivo de limpieza diaria en varios momentos del día. Todo el mundo tiene que ir con mascarilla, es la encargada, como digo, la auxiliar de transporte, quien les va a poner a los niños un poco de hidroalcohol en las manos y además con asientos asignados a cada niño. En cuanto a las medidas sanitarias en el interior de los centros, procuraremos siempre utilizar los comedores, pero hay sitios donde los comensales son muchos y los comedores pequeños, pero aquellos sitios, por ejemplo, donde los niños de quinto y sexto tendrían que esperar mucho rato para darle de comer, se puede habilitar, no hace falta que sean aulas, espacios alternativos. Estas y otras normas, dicen desde las AMPA, se han planificado sin tenerles en cuenta. Que no me puede convencer que un protocolo es bueno si la inmensa mayoría de la comunidad educativa, que somos la familia, no está de acuerdo. Piden que se cuente con ellos y aseguran que no se pondrán trabas. Nosotros lo que queremos es que agosto no sea un mes de bajada de telón, que en agosto se pongan a trabajar. Y que se desteen todas las medidas antes de comenzar el curso escolar. El Cabildo de Gran Canaria ha transferido 600.000 euros al Ayuntamiento de la Aldea. El dinero irá para más de medio centenar de vecinos por los daños causados en el incendio de febrero en Tasarte. Propietarios de viviendas, comercios y fincas agrícolas y ganaderas que se vieron afectados por las llamas. El consistorio se encargará ahora de tramitar los expedientes y confía en agilizar los pagos en los próximos meses. 600.000 euros de ayuda para afrontar lo que nos decían los estudios técnicos que costaba hacer frente a los daños producidos por el incendio. Y hacerle llegar estas ayudas para volver otra vez a esa actividad los que la han perdido y en este caso también recuperar sus viviendas la gente afectada. El Cabildo de La Palma destina 2 millones de euros para obras de seguridad del túnel de trasvase de aguas. Es una actuación que da continuidad al trabajo, Magali Cáceres, al trabajo de lucha contra la sequía. La Palma sufre desde hace tiempo un importante problema de sequía que afecta principalmente al sector primario y sobre todo a la comarca oeste. Por eso es tan importante ese túnel de trasvase que lleva el agua desde la comarca este al Valle de Aridane. El Consejo Insular de Aguas no cesa en su empeño en búsqueda de soluciones y a la reactivación del pozo del Roque puesto en marcha durante los últimos días se unirá durante la primera quincena de agosto el del Carmen, al que seguirán el de Las Lajas y Amargavinos. Además, se incluirán esos 2 millones de euros a los que hacías referencia en el túnel de trasvase. Se destinarán sobre todo a seguridad, aunque se instalarán también bombas reguladoras tanto en la entrada de Breña Alta, en la de Aduares, como en la salida de Hermosilla, en los llanos de Aridane. Por otro lado, también está el sondeo en la zona del paso para ver ese acuífero desde sondeo vertical, desde lo alto, que nos permite también en un futuro una extracción controlada, sostenible, con carácter reversible y no irreversible como se planteaban con otras actuaciones. Y por último, la tercera actuación, un sondeo horizontal en el propio túnel que nos permita también explorar en ese túnel.
Y este miércoles el gobierno local de Arico, tras un debate plenario, ha acordado pedir al Cabildo más dinero por acoger un vertedero insular, un importe que se destinaría a proyectos sociales y actuaciones de desarrollo urbanístico en los distintos barrios del municipio. Arico solicita mayor compensación al Cabildo de Tenerife por el complejo insular de residuos sólidos. Esta petición ha conseguido el apoyo de todos los grupos políticos en el último pleno de la corporación. Se creó para poner fin a los más de 200 vertederos ilegales que había en la isla de Tenerife. Ahora el gobierno local pide que se renueve el convenio de colaboración que tenía con el Cabildo y que esto se traduzca en una bonificación económica que se destinará al área de servicios sociales y en descuentos para los vecinos del municipio, por ejemplo, en el recibo de la basura. Con casi 8.000 habitantes y el segundo municipio más grande de Tenerife, Arico espera sufragar los inconvenientes del PIRS con proyectos de crecimiento para la población. Piensa con los pulmones es el nombre de la campaña de reciclaje que acaba de poner en marcha el Cabildo de La Gomera, Ecoembes y Gobierno. Una campaña que busca incrementar el reciclaje en la isla Ana Ramos para contrarrestar los efectos de la contaminación. Sí, esta campaña pretende minimizar los efectos de la contaminación y del cambio climático a través del reciclaje y bajo el lema Piensa con los pulmones, pues se trata de lograr un aire más limpio al reducir las emisiones de CO2. El año pasado, La Gomera logró reciclar un 30% más que en 2018 y es una cifra que quieren seguir incrementando con esta campaña y que el reciclaje se convierta en una rutina para todos los gomeros. Además, se pone el acento en la información y la formación, pues se han detectado errores a la hora de separar los residuos y depositarlos en el contenedor correcto. Esta campaña permanecerá activa hasta el 27 de agosto. Los resultados arrojan un 30% más de lo que reciclamos en el año 2018. Por tanto, vamos a seguir y vamos a incidir con estas campañas divulgativas que estarán durante este mes también en los medios de comunicación, además de los soportes que tendremos tanto en aeropuertos como puertos. Susto en plena calle en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre ha circulado con su vehículo durante unos instantes por la calle Triana y luego ha amenazado a varias personas con una katana. Isabel Baeza, ¿qué más se sabe de lo que ha ocurrido? Pues el hombre ha irrumpido en la calle Triana a través de la calle Pilarillo Seco, se ha adentrado dentro del paseo comercial, se ha detenido justamente en el medio, a la altura de la calle Matula, ha salido del vehículo, ha amenazado a muchos de los viandantes con una katana y ha sembrado una ligera confusión a primera hora de la tarde en esta calle Triana en Las Palmas de Gran Canaria. Una patrulla de la Policía Nacional ha arrestado al hombre y lo ha trasladado a dependencias policiales donde se encuentra ahora mismo. Mañana va a pasar a disposición judicial acusado de un presunto delito de amenazas. Ha sido el susto del día aquí en la calle Triana en Las Palmas de Gran Canaria, una zona poco habituada a este tipo de incidentes. Recordemos que es un paseo peatonal y es poco habitual ver un vehículo circular por esta zona comercial. Como que está el chico fuera del coche y la Policía Nacional como que lo está esposando y demás, como que había hecho algo, y según dice la gente que lo han visto, pues como que tenía un cuchillo en la mano además, cuchillo, katana. Después de lo que sucedió por desgracia en Barcelona, que un vehículo pueda acceder a la calle Triana les parece increíble con esa facilidad. Imprudencia en el túnel de Julio Luengo en Gran Canaria esta mañana. Un hombre entró caminando poniendo en riesgo su vida y la de los conductores y las personas que estaban en ese momento en el lugar. Este tipo de conducta se puede multar con hasta 500 euros. Un peatón decide que transitar a pie por el túnel de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria es buena idea y con ello no solo pone en peligro su propia seguridad y la de los conductores, sino que obliga al cierre del túnel provocando retenciones. Sucedió este miércoles y no es el único caso de imprudencias en las carreteras. Este otro ciudadano de avanzada edad circula por el barrio del Tablero en Maspalomas con un vehículo similar a una silla de ruedas eléctricas. Por lo tanto, tienen que circular aplicando las mismas normas de los peatones, por lo tanto deberán de transitar por las zonas peatonales y si no existieran zonas peatonales, pues deberán de circular por el arcén o ocupando la parte imprescindible de la calzada. Tampoco es la primera vez que vemos a uno de estos aparatos circulando por carreteras por las que únicamente pueden rodar vehículos a motor inmatriculados. Este mismo martes, otra persona que volvía de renovar el DNI escogió los túneles de Julio Luengo
para volver a su casa. Se trató, según informó su familia, de un despiste. Acciones que podrían conllevar multas de hasta 500 euros. Así quedaban estos vehículos implicados en una colisión frontal ocurrida anoche en Caleta de Fuste, en Fuerteventura. 6 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas de diversa consideración. 2 de ellas quedaron atrapadas y tuvieron que ser excarceladas con ayuda de los bomberos. La asociación SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana para localizar a Airán González. Es este joven que van a ver, cuya pista se perdió hace 2 días en la Cuesta, en Tenerife. Airán tiene 31 años, es de estatura y peso medio. Tiene la piel blanca, ojos marrones, pelo castaño y rapado. Tras el desalojo en el espacio protegido de La Caleta, en el sur de Tenerife, Granadilla tiene previsto realizar mañana un desalojo de una treintena de asentamientos ilegales cercanos a la cueva de Hermano Pedro. Pues solo en esta zona del barranco encontramos unos 10-15 asentamientos que hemos detectado que han proliferado desde 2016. El colectivo Pasa Sin Huella trabaja para denunciar parajes protegidos de Tenerife. Hemos destacado nosotros con el nombre de Pasa Sin Huella, sino a nivel internacional, en donde se promulga que pases por los lugares donde tú visites, sea turísticamente o sea como un local, pero sin incidir en ese entorno natural, que puedas ir, disfrutarlo, pero que la afección sea cero prácticamente. Primero denunciaron los asentamientos de La Caleta y más tarde la costa ocupada en Granadilla. Se sienten satisfechos con las medidas tomadas, pero piden que se sigan vigilando estos espacios protegidos. Han ido la mayor parte de ellos y algunos se resistirán, pero evidentemente aquí no tienen cabida porque son cuevas que son utilizadas sobre todo por aves migratorias como la pardela o el charrán, y ahora mismo las tienen ellos ocupadas en lo que llaman su vivienda, ¿no? Desde Pasa Sin Huella esperan que pronto desalojen también el barranco de los Palos encima del Médano. Distintos asentamientos dentro de un barranco que está protegido como zona especial para aves, cerca de la zona de Montaña Roja, pero a la vez, como también se puede apreciar, hay un alto valor geológico. El desalojo de este jueves será el segundo en las 2 últimas semanas realizado en la costa tinerfeña. Los artesanos de Lajares, en Fuerteventura, quieren organizar el mercado como lo han hecho hasta ahora. El Ayuntamiento de La Oliva plantea hacerse cargo de la gestión para facilitar tareas como el montaje de los puestos. Con alrededor de 50 puestos y artesanos de más de una veintena de nacionalidades, el Mercadillo de Lajares se ha convertido en un referente cultural para la isla con una década de historia. Es puramente artesanal, nos encargamos de controlar todo el proceso que hace un artesano para llegar al producto. Es por ello que los artesanos demandan al Ayuntamiento de La Oliva seguir haciéndose cargo de la gestión del mercado como han hecho hasta ahora. Estamos dispuestos a lo que nos digan, solo queremos seguir ejerciendo nuestra actividad en un mercado que ya funciona bien y que por algo es uno de los mejores mercados de España. No tenemos ningún inconveniente en cambios, en pagos, solo queremos que nos dejen la gestión. Por su parte, el consistorio ha manifestado que lo que pretende es una regulación. Lo que vamos a hacer, hemos contratado una empresa que monta y desmonta las carpas y ellos van a seguir con la organización tal cual. Van a ser ellos los que decidan, los vendedores, en qué puestos están, los que no están. Es posible que estos puestos vuelvan a ver la luz y a llenarse de gente el próximo 8 de agosto. Eso sí, esta vez manteniendo la distancia social y las mascarillas como nuevas protagonistas. En Gran Canaria, el sonido de las campanas de la iglesia de San Mateo pasan a examen en la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo tras una queja vecinal que quiere que el tañido de las campanas no sea tan fuerte. El asunto tiene dividido al municipio. El párroco y el resto de vecinos apelan a la tradición de estos bronces como canal de comunicación. Para algunos es sonido y tradición, para otros ruido. Las quejas de una veintena de vecinos de San Mateo ha llegado a la Fiscalía de Medio Ambiente. Quieren bajarle el volumen a estas campanas centenarias. Las campanas llevan sonando en San Mateo 217 años. 217 años. Y nunca ha habido queja de nada. No ha habido una denuncia, sino simplemente una puesta en comunicación de la Fiscalía. El Ayuntamiento encargó un informe a un técnico, a un ingeniero de sonido, y en el que se demostraba que se superaban los decibelios permitidos por la ley del ruido.
Y la solución de momento ha sido colocar esta pieza plastificada que, según el párroco, ha alterado el sonido original. Es un cacharro viejo. Así lo dice la gente y así lo digo también. Insiste en que el sonido de los bronces no está sujeto a licencia acústica y que es un bien inmaterial. Hacer algún expediente del obispado para intentar, por razones históricas y culturales, intentar que quede al margen de la ley de ruido. Será la Fiscalía la que dé la última campanada. Comienza en El Hierro una programación dedicada a la conservación de aves marinas del archipiélago. Es una iniciativa que cuenta con charlas y salidas de campo. Aridia Marichal, cuéntanos más detalles. Sí, desde hoy se ha puesto en marcha una serie de charlas de divulgación y de concienciación sobre las aves marinas en Canarias. El archipiélago se considera uno de los puntos más importantes en el mundo para diferentes especies. Unas especies que se enfrentan además a diferentes dificultades y vulnerabilidades como la excesiva presencia de infraestructuras o también la contaminación lumínica y los depredadores. Además de estas charlas que se van a desarrollar hasta el viernes, a lo largo del fin de semana se van a hacer salidas de campo en la Restinga y en la zona de Jinama. Y la pardela cenicienta ahora mismo está en expansión, pero el resto de aves marinas canarias tienen muchos problemas. Tienen muchos problemas porque son de pequeño tamaño y son muy vulnerables a la depredación de ratas, gatos y ratones. Y estas 6 especies de aves marinas, que son más pequeñas que la pardela cenicienta, realmente están en algunos casos en peligro de extinción. Y en esta imagen captada en La Palma es la de una cría de delfín que quedó atrapada en las rocas. Personal de la Salvamar tuvo que intervenir para rescatarlo. La madre del delfín estaba muerta y quedó varada, y la cría, con su instinto, la siguió hasta las rocas y quedó ahí atrapada. Pero pudieron rescatarla con vida y devolverla urgentemente al mar. A la madre se le va a practicar mañana la necropsia. Presentado en La Palma una nueva edición de Astrofest. Es un festival de eventos organizado por la Consejería Insular de Turismo en colaboración con varias entidades, instituciones y colectivos. El objetivo es reivindicar a la isla como territorio pionero y de referencia internacional para la astronomía, la astrofísica y el astroturismo. Astrofest cuenta con una amplia agenda que se va a desarrollar entre agosto y octubre y participan todos los ayuntamientos, los 14 de la isla. Hoy se ha presentado el espectáculo audiovisual y de títeres. Va a recorrer este verano todos los municipios de Gran Canaria para difundir los valores del último patrimonio mundial de las islas, Risco Caído. La propuesta, desarrollada por Cancionero Isleño, tiene también su propia banda sonora. ¡Bienvenidos a las montañas sagradas de Gran Canaria! Un cuervo de la cumbre de Gran Canaria les da la bienvenida y junto a otros como Estelini, este lagarto gigante, se encargan de transportar a los pequeños hasta la cumbre de la isla. Un espectáculo audiovisual con títeres sobre el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Difundir lo que son los valores del paisaje cultural y adaptarlo, llevar el mensaje a los más pequeños. Sí, conozco ese Risco Caído. Está en Artenar. Voy para allá ahora mismo. El Ventaiga, el Roquenúbulo, la transhumancia, la losa, el mundo aborigen, el tema de la mujer, y la verdad que reflejan muy bien lo que es el valor del patrimonio mundial. Me he marchado del lugar en el que vivía, la montaña de Amagro en Galdar. ¿Y saben por qué? Por culpa de la culebra real de California. Y dar continuidad a ese legado prehispánico que hoy en día hemos heredado de padres y de nuestros abuelos. Yo creo que la cumbre sigue teniendo muchos misterios ocultos que podemos seguir transmitiendo. Y en definitiva, acercar a los más pequeños esa forma de vida que nos ha hecho únicos a nivel internacional. Y uno de los violinistas más brillantes y expresivos de su generación, Aram Malikian, no decepcionó anoche a los asistentes al Cabaret Festival. Esta noche ofrece su segundo concierto en Las Palmas de Gran Canaria. El músico libanés, que ha revolucionado el lenguaje del violín, agradeció a los asistentes su presencia a pesar de los tiempos que corren. Dedicó su último tema, Nana Arrugada, a todas esas personas mayores que han fallecido solas, víctimas del coronavirus.
Maravilloso. Y en Tenerife, alumnos del Taller Municipal de Cerámica exponen sus creaciones en la Sala de Arte Los Lavaderos de Santa Cruz. Bajo la dirección de Ernesto Domínguez muestran una selección de los trabajos realizados este curso, que acaba de terminar, atípico por esta pandemia, y también obras que han realizado en el anterior. 33 muy variadas, tanto por las técnicas que han empleado como por la materia prima, que hacen de cada pieza un trabajo único. Hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben que enseguida llega ya la información deportiva y luego una hora menos. Pasen muy buena noche, sean felices.